Asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, querida compañera presidenta. Me parece importante que después de algunos meses de discusión con la ciudadanía, de algunos meses de discusión con actores sociales, la comisión ponga al debate del Pleno ya una propuesta concreta y que además me parece que hay que precisar algunas confusiones con las cuales se pretende decir que lo que estamos haciendo es ahuyentando la inversión en el país, que lo que estamos haciendo es a través de la justicia tributaria, el principio constitucional del que más tiene, más pague, del que el menos tiene, menos aporte, pero que el Estado en su conjunto sea el beneficiado. Quiero recordar algunos elementos porque aquí parece que lo que plantea la propuesta es un nuevo tributo. Mentira. Ya el asambleísta Hernández nos hizo relación de cómo este principio del impuesto a la herencia no es el que se debate ahora mismo, sino por el contrario, también recordar que el Código Civil lo adoptó ya en 1857 y además reconoce esas formas que aquí se han establecido y que son las argucias, que a través de la cesación, a través de la evasión, que a través de la donación de acciones, lo que se hace es evadir impuestos. Y eso es lo que esta norma propone, que no se argumenten estas figuras que lo ha invocado el asambleísta Páez y que contiene el artículo 1004 y el artículo 1010 y que además dice que son confusas, pero yo me voy a permitir leer con absoluta claridad lo que dice la propuesta de reforma. Con claridad nos dice que única y exclusivamente es cuando se adquiere el dominio a título gratuito de bienes y derechos existentes. No hay la confusión. Pero claro, ¿cómo se evaden los impuestos? ¿Cómo se crean los famosos fideicomisos? Es precisamente a través de los elementos de la cesación y cómo esas figuras de transferencia de dominio lo que hacen es deslegitimar el principio jurídico de la aportación al Estado a través de esta imposición que, insisto, no es motivo del debate. Lo que estamos diciendo es busquemos los mecanismos cómo evitamos la evasión de esos impuestos. Eso es lo que estamos proponiendo. Y claro, algunos nos dicen y argumentan que la recaudación es una demagogia y que eso no permite justificar la creación de una norma. Aquí el tema principal ¿es ético evadir impuestos? ¿Es ético que alguien que tiene un peculio diga que no lo tiene y lo saque del territorio y no pague impuestos? Esa es la discusión que tenemos. Es decir, seguimos a través de la norma legitimando que la actividad de la evasión es un acto injusto y que hay que tolerar, o por el contrario decimos que la norma lo que tiene que garantizar a través de sus mecanismos es que la recaudación del que tiene lo aporte. Y yo quiero felicitar ahí la postura de algunos asambleístas, como el asambleísta Franco Romero. Él lo dice con absoluta claridad. La ética es pagar impuestos y por eso me sumo a esta propuesta. Entonces, no es que estamos creando una inestabilidad, no estamos generando ninguna norma que ataque a derechos, lo que estamos es garantizando lo que dice el mismo Código Civil. Aquí se ha invocado el Código Civil y miremos lo que dice el artículo 1001 del Código Civil. Habla
y reconoce que en toda sucesión por causa de muerte se deducirá del acervo o la masa de bienes que la persona difunta ha dejado, incluso de sus créditos hereditarios, el impuesto progresivo que causa la sucesión indivisas, entre otras, y en el mismo artículo invocado complementa y dice: el impuesto que grava a las herencias, legados y donaciones se cargará a los respectivos beneficiarios. Artículo 1003 del Código Civil. Lo que pasa es que también se invocan solo lo que se pretende vender. Se invocó el artículo 1004 del Código Civil, pero se evadió, así como evaden los impuestos, leer también en su integridad lo que señala el Código Civil en su demás articulado. Además, creo que hay que recordar algunos otros cuerpos normativos que hemos discutido en la Asamblea. Quiero referirme a lo que señala el artículo 24 del Código Tributario vigente y que habla sobre los impuestos a los sucesores cuando haya tributos pendientes de pago de herencias yacentes, y lo determina con absoluta claridad el artículo 24 del Código Tributario. Pero miremos también cuál es el efecto de esto que señala. Y dice que el hecho generador ya existe, y lo que se busca en este proyecto es evitar que a través de esas argucias se evite el pago de tributos que señala nuestra legislación ecuatoriana. Vuelvo a insistir, no se está creando un nuevo tributo, pero además no solo se busca mejorar la recaudación, sino que se busca que seamos más eficientes y más equitativos. Entonces, ya tenemos algunos elementos. Recordarán algunos colegas asambleístas cuando discutimos en el 2011 sobre el tema del impuesto a la renta de sucesiones indivisas. Ahí veíamos esas distorsiones que existen y, por lo tanto, eso es a la luz del neoconstitucionalismo y del marco constitucional lo que estamos discutiendo. Nos han dicho que esto de la asignación de los recursos a la educación es un tema demagógico. Seguramente nos plantearán algunos otros sectores que los recursos, lo poco, lo mucho, lo máximo, no vaya a la educación, vaya seguramente a la Cámara de Comercio. Y esa es nuestra gran diferencia. Nosotros optamos por pagar la deuda social a través del acceso a la educación, a través del acceso a salud. Todo lo que signifique pagar la deuda social significa redistribución también equitativa de la riqueza, es decir, acabar con esas estructuras que han hecho que los poderes económicos siempre se declaren pobrecitos perdedores y que las clases minoritarias, los que aportamos siempre, nunca nos estamos quejando que tenemos que pagar el impuesto, que cuando alguien por suerte recibe la herencia, tiene que saber que tiene que pagar precisamente por ese principio de cultura y justicia tributaria. Entonces, decirles a aquellos que hablan de nuestra necedad, por supuesto que hay nuestra necedad. Evadir impuestos también es herencia del neocolonialismo, del neoliberalismo. Evadir impuestos siempre ha significado que aquellos concentren su riqueza y nosotros aportamos al desarrollo del Estado. Entonces, queridos compañeros, permitirme que lo que la Comisión está entregando al Pleno de la Asamblea precisamente refiere a esa redistribución, al reconocimiento de ese principio de justicia y equidad, pero que además también habla de la eficiencia de una política fiscal. ¿Y por qué me he referido a ello? Porque la Constitución es clara y le dice que es el Estado y es a través de la legislación que debemos crear las normas adecuadas, los incentivos para la creación de emprendimientos, y así lo hemos hecho con otros cuerpos normativos, y esto ha significado generar
que 1,5 millones de personas minuto. salgan de la pobreza extrema y ahora tengan otras condiciones de vida. Entonces, de ninguna manera el principio o el punto del debate significa la demagogia de lo que vamos a recaudar. Significa que no es ético evadir impuestos, significa que lo ético es pagar y declarar lo que uno tiene. Gracias, compañera.